¿Qué tal, motivados? Hoy he vuelto al formato de entrevista. Estoy súper contento de tener conmigo a Juan Martín Errati. Él es un documentalista argentino, vive en Buenos Aires. Nos conocimos hace 6 o 7 años que vino a trabajar a Puerto Rico, hicimos un trabajo juntos. Desde entonces hemos tenido una buena amistad. Ha viajado por más de 34 países, entrevistando gente sobre numerosos temas, pero sobre todo buscando contar historias que sirvan de inspiración para otros. Hemos hablado en esta conversación sobre el sentido del dolor, sobre cómo la gente encuentra sentido de la vida, cómo la gente encuentra el sentido de la propia identidad, qué aspectos de la cultura nos están ayudando a ser mejores o peores. Hemos discutido también el aspecto de la trascendencia, qué rol puede jugar Dios en la vida de las personas, si alguno. Creo que es una conversación de muchísimo valor, le dimos mucha vuelta, la pasamos muy bien, sobre todo conversando, y creo que ustedes también se la pueden pasar bien. Así que espero que disfruten la entrevista y antes de que se vayan, denle subscribe al canal para que se enteren de todo lo que vamos produciendo aquí, para que construyamos un proyecto de vida en un mundo complicado. Con ustedes motivados, la conversación con Juan Martínez Ratti. Bueno, Juan Martín, normalmente tú eres el que hace las preguntas, o sea que estás del otro lado del micrófono hoy, pero gracias por estar conmigo hoy aquí en el canal de Juan Betancourt. Un placer, Juan. Muchas gracias por invitarme. Te sigo siempre en el canal de YouTube y en las redes en Instagram. Y estar ahora acá en Puerto Rico y tener una conversación face to face me parece un gran honor. Así que No, gracias por esta oportunidad. totalmente. Yo cuando me enteré, me escribiste, me dijiste que venías, dije, bueno, esto hay que aprovecharlo y tener una conversación porque como dije en la presentación del video, pues has tenido mucha experiencia viajando por muchos países y por ahí quería empezar porque hay una frase muy conocida de Nietzsche que se repite mucho, ¿no? De Nietzsche, que dice, Dios ha muerto. Y la verdad es que Nietzsche se murió y Dios sigue por allí, pero realmente el debate sobre qué rol cumple Dios y si en el mundo de la cultura, si tiene sentido, si no tiene sentido creer en él, si Dios está muerto o Dios está vivo, sigue vivo. O sea, ese debate sigue despierto y tú has viajado el mundo entrevistando gente eh, que piensa que Dios está vivo. O sea, ¿qué tú has sacado de allí? ¿Para ti Dios está muerto o Dios está vivo en el mundo? No, claramente está vivo. Me atrevo a decir que quizás no se lo nombro, se lo nombra poco. Pero cuando escarbas un poco, te vas encontrando en cómo actúa. Em, no sé, por ejemplo, tuve la oportunidad de grabar a una persona en Colombia que le habían secuestrado a su padre y a su hermano y pedí entrevistarla y su entorno familiar me decía que yo estaba un poco loco de querer entrevistarla porque una persona que guardaba mucho rencor a todo lo que ha vivido. Y dije, con más razón quiero entrevistarla porque quiero profundizar en esto. Un poco lo que haces vos con las entrevistas y lo que vas diciendo. Entonces, cuando la entrevisté, fue una experiencia que para mí fue muy, muy loca, diríamos, en Buenos Aires, porque le empecé a preguntar qué es lo que sucedió, cómo fue que secuestraron a su padre terminó falleciendo después del secuestro, y me dice, y le pregunté, ¿y vos lo perdonaste a los secuestradores? Y se hizo un silencio, estaban los familiares detrás mío mientras yo la preguntaba, y dijo, sí, y se quebró, yo lo perdoné. ¿Y sabes cuándo lo perdoné? Cuando me enteré que me ibas a entrevistar, y me puse a reflexionar sobre este tema. Y uno dice, ¿cómo puede ser que vos perdones al que secuestró a tu padre, que murió, había secuestrado a su hermano también? ¿Cómo se da eso? Yo lo llamo que está Dios en el interior de la gente obrando para que uno pueda perdonar. Por eso es que me atrevo a decir que quizá no lo nombra, porque yo no le estaba entrevistando a ella para hablar de Dios, le estaba entrevistando a ella para hablar del dolor. Pero detrás del dolor y de su experiencia, vos ves que Dios está actuando. Sabes que tú también produjiste otro documental, porque lo vi, que era esta mujer que había tenido 3 hijos parapléjicos Sí, Mechi Mayer. eh, y para mí es un misterio, o sea, realmente es un misterio esta combinación de cómo el dolor, porque me lo he topado muchas veces, yo vi ese documental y cómo esta mujer, a pesar de tener un hijo, un segundo hijo, un tercer hijo, que necesitaban todo tipo de asistencias y tal, eh, seguía diciendo que Dios estaba vivo. O sea, hay unos elementos que pudiéramos profundizar un poco, pero quiero escucharte primero. Hay unos elementos que hacen que en el sufrimiento, así como esta mujer dices de Colombia, en el sufrimiento la gente encuentra a Dios. Para mí eso es como un gran misterio. O sea, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo tú ves eso? Me encanta que saques este tema. Em, yo creo que tiene que ver con el sentido. Yo viajé a 32 países y
los estoy contando. Ahora voy a viajar a Corea, a Polonia, así que va a poder decir que son 34. Claro. Em, Siguiendo a lo que decías, me parece que todo el mundo está buscando el sentido del por qué vivir, el sentido del por qué hace las cosas. Creo que contar historias es una manera donde invitas a otras personas a ganar experiencias y a reflexionar sobre el sentido del por qué haces las cosas. Este documental que habla se llama Aprender a ser feliz. Esa frase, aprender a ser feliz, me la dijo esta persona que, como comentabas, tuvo 3 hijos con una distrofia muscular de Duchenne. Em, y a mí lo que me impactó de esta señora es que me estaba diciendo que o aprendes a ser feliz con lo que estás viviendo o no vas a aprender nunca a ser feliz. Y cuando ella me hablaba de la felicidad, me hablaba de Dios también. Me hablaba de que tenía un sentido del por qué hacía las cosas. Ahora, a veces se deprimía, a veces se quedaba en cama. Eso yo no lo cuento tanto en el documental. Era una persona que le costaba mucho las cosas. Sí, eso no sale. Yo he visto el documental y eso no salía tanto, sí. Una persona rota muchas veces, ¿no? Con dificultades. Pero ella justamente lo que le sacaba el valor era justamente su fe en Dios. Me acuerdo que eso sí lo puse en el documental, que dijo, cuando falleció su hijo, el segundo fue, que yo lo había entrevistado y murió a la semana que yo lo entrevisté, Fran. Me dijo, yo veía a mi hijo que lo estaban enterrando y me planteaba, esto con fe, qué difícil que es. ¿Cuánto más sería sin fe? Sería imposible, ¿no? Y yo no estoy buscando, cuando yo hago esas entrevistas, estoy buscando experiencias de vida porque todos hemos vivido en situaciones límites. De hecho, una tesis que hice para una maestría en periodismo documental era sobre cómo sobrellevar y cómo documentar situaciones difíciles que están al borde de la muerte y poder comunicarlas a nivel audiovisual. Eso era un poquito lo que yo había estudiado. Y esta persona me lo estaba diciendo a nivel general. Y sale el nombre de Dios, que vos lo tomaste al empezar esta conversación, sale el nombre de Dios inmediatamente. Yo no lo estoy buscando, pero sale. Y cuando empiezas a hablar en cualquier lugar del mundo, sale. No sé, por ejemplo, siendo con temas de dolor, grabé en Moscú una asociación de familias que lo que hacían era, buscaban voluntarios para sacar a los chicos en orfanatos, perdón, para sacar a los chicos que estaban en una situación terminal con cáncer, sacarlos un día. Los sacaban al cine, los sacaban a pasear durante un día. Y me decía justamente, era un momento de mucho dolor. Y eso era para ayudar al chico y ayudar a las familias, porque los padres también estaban continuamente cuidando a su hijo. Y justamente la razón por la que toda esta gente movilizaba era por Dios. Yo les preguntaba, y te estoy hablando del otro lado del mundo, ¿no? Donde vos le preguntabas quién es el Papa Francisco y no saben quién es el Papa Francisco porque es justamente una religión ortodoxa, ¿no? Pero igualmente te están nombrando a Dios y te están diciendo que justamente se sienten llamados porque todos somos familia, porque hay un Dios común, ¿no? Eso lo ves en los dos hemisferios. Por eso te sacaba a colación esta historia, ¿no? Sí. Es como, parece, efectivamente, y hay unas como, unos motivos de fondo también psicológicos en eso. Es decir, em, el gran psiquiatra austríaco, ¿verdad? Viktor Frankl, bastante conocido él, eh, tiene como todo este desarrollo terapéutico fundamentado en el sentido, o sea, fundamentado en que lo que verdaderamente nos hace sufrir no es el dolor, sino el dolor inútil, el dolor estéril, el dolor como sin ningún propósito, ¿no? Y, y por lo que estás diciendo, pues pienso también que en parte creo que mucha gente, yo también he tenido esa experiencia. Hace poco también estaba leyendo la historia de una mujer que había tenido mucha dificultad para tener hijos. Mm. Creo que tiene, es que ahora no recuerdo bien los detalles, pero me parece que el primer embarazo lo pierde, el segundo logran tener el hijo, pero el hijo sale con una enfermedad y muere muy pronto. Y luego cuando logra tener un hijo y al año y medio tiene un accidente de tránsito y muere el hijo. O sea, ¿no? Tragedia. No, horroroso. Entonces la mujer cae en un estado depresivo, o sea, entra en una depresión mayor severa y, y dice que en el momento más bajo, dice aquí hay dos opciones. O nada de esto tiene sentido y la vida es una amargura estéril y simplemente frustrante y desesperante, o hay unas fuerzas superiores que sacarán de esto algo. Y yo siento que esa segunda opción
me puede proveer una vida más satisfactoria, ¿no? Y entonces ahí encuentra a Dios. O sea, como diciendo, bueno, al final el sufrimiento es inevitable y yo me tengo que enfrentar con la pregunta, ¿va a tener un sentido o no va a tener un sentido? Pero a veces solo, digamos, humanamente, en una explicación meramente humana, psicológica, científica, pues no se encuentra ese sentido. Entonces las personas a veces psicológicamente logran encontrar una, una explicación como en el más allá, ¿no? Y por eso pues se atribuyen a Dios. Claro, lo peculiar sería, y esto sí te lo puedo preguntar, es decir, desde un punto de vista psicológico se puede decir así, y muchas veces se ha explicado así, que Dios es una invención para poder dar sentido a cosas que de otra manera no tendrían sentido. ¿Tú piensas que eso es así o Dios es realmente alguien? Bueno, yo soy realizador audiovisual. Ah, Este, que quizá a ver, o te lo puedo preguntar distinto no, también. O sea, en la gente que tú has visto, en la mm, gente que tú has entrevistado, o sea, en la gente que tú, con la que te has encontrado que te hablan de Dios en esos momentos difíciles, ¿para ellos es simplemente un remedio psicológico o tú no, piensas que les afecta la vida? es lo que le da el sentido a la vida. Un poco lo que hablábamos de Mechi Mayer, pero me parece que uno no puede ver la vida son historias y la vida de uno tiene toda una historia. Me parece que el dolor tiene un efecto humanamente, me preguntabas por Dios, pero humanamente también tiene un efecto transformador. Muchas veces la gente después de encontrarse con una dificultad termina descubriendo un montón de realidades en su entorno, en su familia, que antes no las descubría. Sí, ¿Cuántas veces escuchás, y escucho continuamente cuando hago entrevistas, personas que han sufrido mucho y cómo empiezan a valorar el día a día? Valoran la vida, valoran el amanecer, valoran esas playas tan bonitas que tienen acá en Puerto Rico. Pero el dolor te ayuda a redescubrir el valor de la vida, de que es todo lo que uno tiene, a estar más centrado en lo importante. Eso que te estoy contando lo grabé en... ¿Dónde fue que lo grabé? En Madrid, hace 4 meses, que una señora que tiene un cáncer me decía eso mismo, que después me dijo, a mí la enfermedad con la que yo estoy en este momento me ayudó a volver a Dios, que antes Dios era algo que estaba al margen de mi vida. Empecé a escuchar con mayor atención todo lo que me habían enseñado de Dios, empecé a tener una relación con Dios y eso se transformó en mi vida en una manera de querer más a mis hijos. Y esta señora, para que yo la entreviste, porque quería que yo la entreviste, viajó, yo justo estaba un rato antes de tomarme un avión en Madrid. Recuerdo que hizo 4 horas de viaje para yo encontrarme con ella, para entrevistarla durante 25 minutos y después yo me iba. Y le pregunté, ¿por qué tanto esfuerzo? Me da vergüenza, la señora tenía cáncer. Me dijo, porque yo quiero dejar un legado a mis hijos de cómo vivir el dolor y la importancia de que Dios esté en sus vidas. Y esta persona se transformó a través del dolor. Por eso me parece que lo que vos vas diciendo de ese relacionamiento entre Dios y el dolor es total. Y el concepto del sentido de Viktor Frankl siempre moví un poquito a otro ámbito, pero que está muy relacionado con esto del sentido, que es que cuando uno hace un proyecto, por ejemplo, de, no sé, de innovación, el motor para poder estar superando las dificultades es el sentido, es el por qué vos haces las cosas. Porque capaz empezás con un emprendimiento de una venta de un producto y después eso caduca. Pero si el objetivo que vos tenías con ese emprendimiento era una mejora social, era sostener una necesidad social, bueno, cambias el producto, pero con esa motivación la tienes. Y eso es el sentido con el que tú tienes. Cuando tienes un sentido del por qué haces las cosas, es un motor para levantarte, para salir adelante, para superar las dificultades. Esta señora le encontró un sentido al dolor viendo un descubrimiento de valorar el día a día de su vida, viendo un sentido también de enseñar a sus hijos cómo lo tienen que vivir. Y con esto espero haber sido claro, si no, por sí, favor, no, no. corregime. Cuando empezamos la conversación sobre Mechi Mayer, esto una vez lo conversamos, yo la fui a despedir antes de fallecer porque esta señora después falleció de cáncer. Ella tuvo sus 3 hijos con esta enfermedad y después le salió un cáncer y yo me iba a una gira de filmación por África, entonces antes de irme la fui a visitar y recuerdo que me dijo, yo te agradezco mucho, Juan Martín, porque me diste la oportunidad de compartir a los demás cómo se puede ser feliz con el dolor. Esto para una persona que se dedica a esto es uno de los grandes elogios que uno puede recibir. Esto es, volviendo en primera persona, del sentido. Yo, ¿por qué me gusta contar historias? ¿Por qué me gusta mostrar realidades inspiradoras?
porque es lo que a mí me da sentido. Yo creo que uno le encuentra el sentido a lo que está haciendo cuando sabe el por qué lo está haciendo. Yo sí creo en Dios y creo que Dios me va poniendo personas en mi camino también para poder contar sus historias que sirvan de inspiración para los demás. Y los que no creen en Dios también, porque una persona que vive entregada a los demás, que le encuentra el sentido a los temas de fondo que a veces uno no sabe el por qué están, es una manera de ayudar a la sociedad, porque es un tema que todos estamos sobrellevando. Te digo cuando contabas eso, o sea, cuando ella dice te doy las gracias por, o sea, se me eriza la piel, ¿no? Yo me emocionaba al recordarlo. Porque ¿Mm? a ver, yo creo que una característica de nuestra cultura es sin duda como un gran miedo al dolor, un gran miedo al dolor y al sufrimiento. Y sabemos, es bien interesante esto, sabemos neurológicamente que todo el sistema de recompensa del cerebro, o sea, lo que se llaman los caminos dopaminérgicos, o sea, los procesos de liberación de dopamina en el cerebro para que tú te sientas bien, ¿Mm? están pensados para ser el resultado de un proceso de esfuerzo. Es decir, el cerebro no está bien, o sea, no está configurado para que tú tengas grandes niveles de satisfacción sin haber puesto grandes esfuerzos previos. ¿Ok? Por eso se generan las adicciones, porque cuando tú hackeas el cerebro con sustancias o con conductas que liberan o activan esos sistemas de recompensa y hay altísimas dosis de dopamina en el cerebro sin el esfuerzo previo, cuando eso se estabiliza, tú quedas por debajo de los niveles habituales porque no habías puesto el esfuerzo previo, entonces el cerebro como que no sabe manejarlo bien y quedas por debajo de los niveles habituales y por eso también mucho después de esos episodios de mucho placer, la gente cae en episodios de Por eso mucha se tristeza, hunden. por eso te Mm. hundes, Sí. porque después de que pasa el pico de placer o el pico de satisfacción o el high, digamos, si es una sustancia controlada, etcétera, cuando vuelves a la base, no vuelves a la base, vuelves por debajo de la base. En cambio, cuando tú has tenido que meter un montón de energía en el esfuerzo, la reacción natural hace que al pasar vuelves a la base y vuelves al deseo de querer esforzarte de nuevo por vivir esa experiencia. De modo que la misma biología nos confirma lo que tú estás diciendo de que el dolor o el sufrimiento es parte de es parte del proceso de crecimiento humano. Ahora, claro, que de la experiencia que estas personas que han sufrido tanto y que tú lo has visto en primera persona, ¿qué tú le dirías a los que nos escuchan que pudieran entender de lo que nosotros estamos diciendo, que esto significa que hay que disfrutar, o sea, que el dolor en sí mismo, como que, o sea, la gente que te lo ha contado, como te dice, porque yo no creo que esta mujer, si tú le dices, no, yo aprendí a ser feliz con el dolor, pero yo hubiera preferido no tenerlo. O sea, lo que quiero decir al final, no sé si se entiende un poco la pregunta, es decir, no es el dolor por el dolor, pero... No, es por lo que genera. Mientras hablabas, me hacías acordar a un video que hice allá por el 2008, 2007. Eso ya manifiesta que hay menos pelo acá. Ay, me han pasado unos años, Eh, sí. pero son de esas entrevistas que a mí también me han marcado. Me encanta que hablemos de este tema del dolor. Eh, una señora que su hijo, uno de sus hijos, se ahogó en una piscina de su casa y quedó con una parálisis cerebral. Y yo la entrevisté justamente de cómo vivía esa dificultad, una tragedia, ¿no? Y el hijo estaba en estado vegetativo, ya falleció, Tommy se llamaba, y entonces le hice una entrevista a la madre. Y cuando le preguntaba sobre este tema me dijo, ¿sabes qué pasa? Que el dolor se manifiesta en el amor. Y el amor se manifiesta en el dolor. Me hacía como un Una juego, ¿no? De relación. por qué lo quería a su hijo. Y decía, y si vos me preguntás, así me decía, yo no se lo llegué a preguntar, me dijo, si vos me preguntás si yo soy más feliz ahora que antes, me atrevo a decirte que sí, que soy más feliz ahora que antes. Wow. Y me acuerdo que éramos 4 que fuimos a grabar a esta señora y nos fuimos después de la filmación hablando sobre esa temática, ¿no? Y eso es todo lo que genera, que es muchas personas que han sufrido y que he entrevistado, cómo te agranda el corazón el dolor. Un poco cuando te hablaba de la señora de Madrid que me decía que disfrutaba más el día a día, te agranda el corazón el dolor. Si lo sabes encontrar un sentido del por qué estás sufriendo. Claro, ahí está la conexión y ahí está
también cómo se van integrando los distintos elementos que vamos viendo. O sea, porque Viktor Frankl dice lo que nos deprime, lo que nos desespera es el dolor inútil, es el dolor sin sentido. Lo que la neurología, la neurociencia, la biología nos va diciendo es toda recompensa tiene que venir precedida de un esfuerzo previo y una inversión previa, ¿no? Claro, por eso en el libro El hombre busca de sentido, Ujú. ahí cuenta Viktor Frankl que cuando hay una persona que está sobreviviendo en Auschwitz, se entera que su pareja, su mujer, había fallecido, al día siguiente amanece muerto. Sí. Es muy fuerte Es eso, muy ¿no? fuerte eso, sí, sí. Y al revés, él cuenta que lo que a él lo mantenía vivo, Viktor Frankl cuenta que lo que a él lo mantenía vivo era la esperanza de ver a su mujer al salir. Él no sabía que si la mujer estaba viva o muerta, pero correcto. O sea, que eso confirma, pero que mezcla cosas. O sea, la cuestión es que yo pienso que evidentemente hay un patrón cultural eh, que tiende, por ejemplo, hay una, ahora se me olvida el artista, pero me acuerdo cuando la primera escuché, dice, en la canción va diciendo, yo lo que busco, I'm not looking for love, I'm looking for lust, que es el Mira. juego de yo no estoy buscando amor, Mm. estoy buscando lujuria, estoy buscando placer. Hay como un querer hacer ese atajo, o sea, como disfrutar de lo bueno sin pasar el trabajo que conlleva alcanzar lo bueno, ¿no? Se esconde también a veces de esta esperanza de éxito profesional, de lo que llaman One Night Famous, ¿sabes? La pegas una noche, sales con un TikTok que dio y eres famoso al día siguiente y parece ser como esa es la esperanza, pero, la verdadera felicidad no pasa por ahí, por lo que vas diciendo. O sea, como el engaño cultural de una felicidad que tiene atajos, que no requiere sacrificio, que no requiere esfuerzo, no es posible. O sea, Pero es que un poco me encantó lo que contabas que no lo sabía, todo el tema de justamente el dolor y la dopamina. sí, Justamente cuando uno va a hacer deporte requiere mucho esfuerzo. ajá, Eh, a veces prefieres quedarte viendo un vídeo tranquilo en tu casa, ¿no? Y sí, de repente dices, no, bueno, me voy a cambiar, quedas con algún amigo, vas y haces deporte y luego la felicidad que te genera es muy grande. Con esto el tema de ejercitarse, vi algunos videos tuyos que hablas de las virtudes, por ejemplo, creo que ajá, está muy relacionado con esto, ¿no? Es ejercitarte en lo que vos, en el objetivo que vos tenés. No sé, yo le estoy dando mucho vuelta al por qué ahora las nuevas generaciones no quieren pertenecer mucho tiempo a una empresa ujú, y están buscando experiencias y van cambiando. Creo que tiene que ver con que quizás no vieron que el sentido que sus padres tuvieron a lo que estaban haciendo le dio esa gratificación. Pero cuando vos trabajas por tu cuenta, eres emprendedor y eso requiere un esfuerzo. Entonces quizá el dolor, la manera de salir del dolor tiene que ver con un esfuerzo, encontrar un sentido, pero un esfuerzo por hacer otras actividades. Lo peor que le puede pasar a una persona depresiva es quedarse encerrada, es sí, quedarse sin hacer nada. ¿Qué enseñan los terapeutas? Bueno, por lo menos nosotros hacemos unos trabajos por una agencia de lucha contra la bulimia y la anorexia. Y es que cumplan sus sueños y que quieran salir adelante. hacerlo soñar. Una psiquiatra me dijo, cuando yo entrevistaba a unas cuantas personas que estaban en tratamiento, me dijo, te vas a dar cuenta que una persona se está curando cuando te empiezan a hablar de sus sueños, no cuando te hablan de la comida. La comida no tiene nada que ver, eso es como una consecuencia. Acá lo importante es que vuelvan a soñar con querer mejorar las cosas. Si el dolor te ayuda a pisar fondo, a valorar las cosas, uno desde ahí puede elevarse mucho más cuando le encuentra el sentido del por qué hace las cosas y tiene un proyecto de vida, en definitiva, como para poder salir adelante. Sí. Es una cosa que yo estoy viendo y está más o menos investigado. ¿Por qué hay tanto joven sin sueños? O sea, Mm. hay tanto joven sin sueños. Creo que algo tiene que ver. Creo que algo tiene que ver con pues esta cultura de gratificación inmediata. Porque obviamente lo que tú dices, es decir, mm, un sueño por definición es una proyección a futuro. O sea, un sueño es algo que quiero pero que no tengo. ¿Ok? Y a veces cuando te enfrentas al sueño, es una cosa que yo veo con cierta frecuencia en las sesiones de coaching, que la gente se enfrenta a los sueños y cuando analiza todos los pasos que hay que dar en el medio, es cuando se rinde. No porque no quieran soñar, sino porque
toman conciencia del esfuerzo que conlleva alcanzar esos sueños, ¿no? Mira, pero sí quieren soñar, ¿no? Porque a mí, mi experiencia es, yo doy clases en una facultad en materias audiovisuales Ajá. y tienen que hacer un guión los alumnos. Y son chicos que tienen 20 años promedio. Y entonces yo puedo ir midiendo los intereses de los jóvenes según los guiones que me están entregando. Siempre hay patrones comunes. Ok. Recuerdo en la época de la pandemia que todos los guiones tenían un suicidio. Era tremendo. Para mí eso fue muy fuerte. Leías y el patrón común era eso, en un momento complicado de los mismos jóvenes. Wow. El año pasado, lo que encontré de patrón común tiene que ver con cumplir tus sueños. Y después el Sí, otro hay una renovación de la esperanza allí. total, o sea, pero te diría, leí 70 guiones, de los 70 hacía grosso modo 40 de las historias eran cumplir tus sueños. Había una campaña en Argentina que tenía que ver con eso y todos la tomaban. Y la otra parte tiene que ver con ser quien vos eres. Esto me interesa ver vos qué opinás. Una necesidad total de los jóvenes de descubrirse quiénes son y no tener que estar forzando su personalidad para ser, no sé, validados por otras personas, ¿no? Eso también lo Sí. encontré mucho, muchas historias en esa línea. Sí, ahí efectivamente es uno de los grandes temas de la cultura moderna y no solamente a nivel adolescente, es interesante que a nivel también de adultos están sufriendo esa fragmentación identitaria, o sea, identitaria, porque es muy conocida en los trabajos de Bauman, es un sociólogo que habla de la sociedad líquida, porque vamos a ver, hay unas ideas que subyacen a esa crisis de poder ser ellos mismos, porque, por ejemplo, mucho del discurso de, por ejemplo, de algunos corrientes de la ideología de género parten por decir que tu condición, nadie puede determinar quién eres ni cómo te sientes. Entonces, el adolescente, por ejemplo, o incluso algunos adultos se encuentran ante la situación de tener que definirse a sí mismo sin ningún referente y eso genera muchísima ansiedad. Entonces, tú puedes decirle a alguien, eh, no, tú sé tú mismo, pero además tienes estos contextos y tienes estas personas de referencia de las que puedes aprender, pero puedes ser tú mismo, da mucha libertad. O sea, cuando la persona se encuentra fragmentada, no puede usar referentes, se hace a sí misma, ¿no? Sartre tiene una frase muy famosa que es, tú eres lo que haces. En parte sí, pero en parte no, porque también tú estás socializando, entonces tú sientes una responsabilidad salvaje en todas tus decisiones, pero tú eres más de lo que haces, porque tú tienes un montón de cosas que no son solo lo que haces, sino tu dignidad, tu valor. O sea, cuando las personas, he dicho varios elementos aquí que no sé si se entiende bien cómo cuadran todos juntos, pero lo que estoy queriendo decir es que la ilusión por salir de ese caos fragmentario en la que mucho de la cultura de hoy nos mete por no puedes tener referentes, porque lo único que te define son tus acciones, pero no tu familia, no tu historia, no tu tradición. Cuando nunca te puedes arrepentir, eso también es súper una causa altísima de ansiedad, que tú nunca puedas pedir perdón, porque entonces te equivocas y tienes que vivir con tus errores permanentemente. Todas esas cosas hacen que al final tú no sabes quién ser. Mm. Y efectivamente el punto de partida de toda existencia es quién soy yo. O sea, esa es la respuesta más importante primero. Luego, ¿quién estoy llamado a ser? Esa es la segunda pregunta. Pero la primera pregunta es, ¿quién soy yo? Por eso entiendo bien que, que tus alumnos quieran decir, oye, quiero hacer volar esto, porque a veces yo lo explico de un modo muy sencillo a mis clientes de coaching. Cuando tú estás en un centro comercial o haciendo turismo en cualquier ciudad y buscas un mapa, antes de saber a dónde quieres ir, tienes que saber dónde estás. O sea, tú buscas Claro. primero en la burbujita que dice usted está aquí, porque ese es tu punto de partida. Y cuando haces eso como un planteamiento existencial, eh, la respuesta a esa pregunta no es dónde estoy, sino quién soy, que es Mm. distinto, porque no es que estoy en un lugar, sino que eso me define. Te devuelvo la pregunta. Tú en las entrevistas que has hecho, ¿cómo has visto que la gente contesta esa pregunta? Oh, les cuesta. Eso es Son difícil. preguntas muy de fondo. Em, a ver, no les gusta que las estereotipen. A nadie le Ujú. gusta que lo estereotipen. Un poco, em, yo lo que busco en las entrevistas, en realidad, más que una respuesta existencial, es el momento de transformación de ellos. Mm.
que tiene que ver con lo que decías vos de las validaciones. Y cuando hablábamos de Dios, justamente una persona que vive en paz es cuando está buscando que la validación sea porque sabe que fue creada por Dios y que tiene que ser auténtica. Ujú. Y va un poco por ahí las preguntas que me parece que la gente sí le gusta responder. Cuando vos les preguntás cuáles son tus sueños o qué querías ser y qué fue lo que no pudiste ser. Ujú. Ver la historia como eso, va la historia de una vida, pero de manera longitudinal, no en el momento del acto, ¿no? Mi trabajo Ajá. consiste siempre en encontrar esos momentos donde esa persona cambió en los momentos de su historia. Y eso es lo que a vos te genera que haya una historia y que haya algún interés. Los momentos que cambia la persona. Los momentos que cambia la persona, que nosotros vamos cambiando. Pero hay algunos momentos que son hitos en la vida de una persona, que muchos tienen que ver con la validación, que muchos tienen que ver con si los sueños que quizá en una sociedad les impuso que tienen que vivir son reales o quiere vivir otros sueños, ¿no? Un poco, cuando uno cuenta historias, estás inspirando a los demás a que reflexionen sobre quiénes son ellos y hacia dónde quieren ir. No sé si te respondí la No, no, pregunta sí, 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 yo creo que sí, o porque me fui un poquito... no, 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 yo creo que yo creo que sí, y lo que saco de tu respuesta es no, que una de las características dentro de la psicología evolutiva es llamativa el paralelismo genético con muchísimas especies, especialmente con las especies de simios de las que venimos nosotros genéticamente trabajando. Es increíble las similitudes evolutivas, excepto en el ámbito de la sociabilización. O sea, nosotros muy rápidamente en los procesos evolutivos hay un incremento en la relevancia que tiene la socialización. La especie humana con respecto a cualquier otra especie con la que se ha puesto en relación a nivel evolutivo, en el ámbito de la socialización el nivel de crecimiento es muy rápido y nos distanciamos, que eso hace pensar que lo que tú estás diciendo de que gran parte de los momentos de transformación humano tienen que ver con la validación, o sea, tiene que ver que para nosotros, para saber quiénes somos, también es bien importante lo que piensan los demás, que es bien curioso esto, pero esa tensión entre ser yo mismo y poder encontrarme a mí mismo y a la misma vez que para poder contestar esa pregunta necesito de la opinión de los demás porque la validación de los demás es una de las grandes tensiones que tiene el ser humano. Y yo creo que también tiene que ver con, por eso también está dentro de los papers que escriben tus alumnos, porque es una búsqueda que siempre yo quiero ser yo mismo, pero también necesito de los demás para Total. configurarme a mí mismo. Y me llama la atención también que dijiste que mucha gente resuelve ese problema diciendo, es que mi valor es el amor de Dios por mí, es lo que decía. O sea, Dios me creó, Dios me mama, pues este es mi valor fundamental. Eso ya no son tanto los alumnos, sino son entrevistados, ¿no? Claro, Que la gente que es ya han tenido entrevistada. un recorrido en la vida, me parece, sí. Claro, sí. Pero que uniendo puntos, y no es como que estoy tratando de llevar el mensaje, sino simplemente reflexionando sobre todo lo que nos has contado. O sea, es llamativo que para muchas de las personas con las que tú has tenido ese encuentro, el sentido de su vida, es decir, el a dónde voy y el quién soy, tienen el mismo fundamento. Sí. O sea, para mucha gente, o por lo menos para la gente que tú has entrevistado, y eso, déjame terminar la idea, para la gente que tú has entrevistado, lo que le da sentido a su proceso existencial, incluyendo el proceso del dolor, es Dios. Y a la misma vez lo que le hace sentirse seguros de quién son ellos mismos es Dios. Y es llamativo que una persona que, o sea, a mí me parece llamativo porque son gente que ha sabido mantenerse fuerte en las situaciones más difíciles, por lo que tú has ido contando. O sea que por eso a mí me cuesta creer a veces, me parece que es casi más difícil de creer eso que lo contrario, que Dios simplemente es una invención psicológica. O sea, yo te hice esa pregunta, pero para mí, cuando te estoy escuchando, pues también voy viendo que es difícil pensarlo así, que Dios no puede ser simplemente una invención psicológica, porque ¿cómo estas personas en la práctica logran llegar a una mejor existencia si eso es simplemente una invención? Sí, le agregaría un matiz a lo que estás diciendo, que es que una persona que no tiene fe y que no cree en Dios, quizá sí lo encuentra a Dios en los demás. Justamente si Dios crea a los demás, Dios está presente también en los demás. Porque muchas de las personas, cuando decías que son legitimados y por qué hacen las cosas, si una persona no cree en Dios, lo que te habla es yo hago las cosas para poder mejorar el mundo y mejorar a los demás.
Y entonces se da todo un proceso Sí. de mucho servicio hacia los demás. Sí. Y esas personas se sienten con mucha paz porque se están entregando a los demás. Sí. Yo, si tuviera que hacer una síntesis de qué es lo que fui viendo en diferentes países, es que las personas que hacen algo por los demás, que no están centradas en sí mismos, sino que están ayudando a los demás, son personas que viven en paz. Muchos de ellos después terminan dando un escalón superior donde también identifican justamente que como son hijos de Dios, también sirven a los demás. Ujú. Pero el salir de uno mismo, o sea, vos hablabas de la dopamina, de ser uno mismo, o sea, el esfuerzo justamente como para que te dé satisfacción. Ajá. Yo no sé si también ese esfuerzo, en vez de que sea como algo deportivo, si ese esfuerzo también de salir de vos mismo y ayudar a los demás, a tu familia, a tus amigos, también te genera dopamina. Sí, 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 claro, claro. De hecho, muchos otros procesos de socialización generan dopamina y otras hormonas como la oxitocina que generan situaciones Y hay tóxicos de también, ¿no? placer. Ah, También claro. hay gente tóxica. También hay gente tóxica que te genera las cuestiones contrarias. No, no, yo creo que es muy bueno que lo hayas dicho porque también es muy real que mucha gente encuentra, yo lo he visto tanto en el coaching como en los estudios. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que hicieron, yo quería haberlo repasado, pero no me dio tiempo para repasarlo para nuestra entrevista, porque es un estudio hecho aquí en Puerto Rico, que una persona, el autor se plantea cómo integrar los procesos espirituales dentro de los procesos de terapia psicológica, digo, ¿Mm? y porque se da cuenta que, y lo prueba allí en el estudio, que en general cuando la persona es creyente o por lo menos integra elementos de espiritualidad dentro de la terapia, a veces los procesos de sanación se aceleran. Pero cuando habla de espiritualidad no necesariamente habla de Dios, sino usa también la referencia a la trascendencia. Es decir, cuando la vida de la persona es más allá de sí misma. Entonces no es solo lo que da sentido, esto es interesante, que lo que estamos llegando también es que lo que puede dar sentido y lo que a la misma vez te define a ti mismo es también ser una persona de servicio a los demás, o por lo menos de ser de servicio a una causa más allá de ti mismo. Y en este estudio, pues lo podemos, si hacen un comentario en el video, yo les puedo poner la referencia del estudio, pero que nos ayuda a ver también que dentro de esta dinámica cultural de máxima satisfacción inmediata, de querer experimentar la dopamina y los momentos de placer sin ningún esfuerzo, lo que hay es un profundo individualismo que no tiene solución si no empiezas a mirar hacia afuera. O sea, que no tienes que mirar, o sea, también salir de ti mismo puede significar un camino de curación, pero que salir de sí mismo puede ser, o sea, cultivar la espiritualidad, que significa también salir de ti mismo, ¿no? O buscar una deidad o buscar también a quién servir. O sea, un amigo, un compañero, a una comunidad, a un grupo de gente. Yo leí una vez, estoy pensando como ir agrupando, o sea, ir como redondeando algunas ideas. También volviendo a citar a Nietzsche, que, bueno, déjame decirte esto antes, porque estas cosas me hacen pensar, si vemos a Dios así como concepto amplio, ¿verdad? Como a una realidad que le puede dar sentido y a la misma vez fundamento, pero también Dios visto en las causas de los demás, la ayuda que le puedes dar a los demás, pues esto es muy importante para el mundo de hoy. O sea, es muy importante. Por eso Voltaire, a la frase de... Voltaire contestó, más que contestó, opinando, Voltaire decía, si Dios no existe, habría que inventarlo. O sea, como diciendo, es muy difícil recorrer las dificultades que tenemos que recorrer en la vida si nosotros no nos abrimos a la trascendencia. O sea, si no nos damos cuenta que hay algo que tiene que darle sentido y a la misma vez fundamentar nuestro ser. O sea, es como difícil, ¿no? Es que somos trascendentes. La inteligencia trasciende, el amor trasciende. Sí, o sea, sí, sí. nosotros mismos somos personas que trascienden. Sí, claro, claro. Pero perdón, dije claro, pero eso no es lo que marca la cultura. Porque mucho del discurso cultural, incluso el discurso del éxito, es muy autorreferencial. Es siempre que tú eres el importante. Y el amor, el impacto, esto que estamos hablando, el sentido, el fundamento, son cosas que trascienden, tienen que ver con los demás por lo que tú me estás contando y por lo que has sacado de esa gente. O sea que una lección que nosotros tenemos que sacar es sanar la cultura, también significa recuperar la trascendencia, o sea, recuperar que tu vida no se trata solo de ti. No sé si eso cuadra con por tu experiencia Sí, en las total. entrevistas. Total.
justamente el remate final, si tuvieras que hacer una estructura narrativa de cualquier persona cuando quieres mostrar una dificultad, después de la dificultad o en la dificultad tienes dolor. Y la transformación del personaje es encontrar un sentido a ese dolor. Y después el siguiente paso, que sería posterior al clímax, cuando estás dando la conclusión, te estoy hablando, McIntyre hablaba justamente de la vida como un relato. Ujú, Te estoy haciendo ese mismo concepto. ajá. Justamente lo que viene después es la persona que se está dando a los demás. Fíjate en cualquier película. ¿Dónde viste vos una película que digas que vos percibís que termina bien y que se queda encerrada en sí mismo y que está buscando un éxito personal solo? Siempre es en equipo y es Sí, trascendente. Eh, no sé, me parece que en la vida misma lo vemos. Cuando hablabas del... es bueno ver esto como un proceso y la vida como un proceso y el proceso nunca lo puedes volver solo. O sea, solo no puedes hacer nada, más en nuestros días. Siempre necesitas sí, hacer en equipo. Nosotros desde la productora, yo solo no puedo ir a hacer un video, necesito un montón de gente. Acá, toda la realización que estamos haciendo acá, con tu podcast no eres tú sola, hay un montón de gente que está trabajando contigo. sí, sí. Esto se hace entre todos y la trascendencia misma en el trabajo también la tienes. Cuando descubres eso te das cuenta que creces con los demás y que todo lo que tienes tiene un sentido. Y ahí se relaciona también del por qué te importan los demás y qué es lo que esperas de los demás. No sé, me parece que me encanta mucho lo que venimos conversando con lo que vos explicabas de Voltaire también, ¿no? ¿Por qué tiene que existir Dios si Dios no existiera? Ajá. Y justamente porque es lo que le da un sentido del por qué te importa el otro, por qué cuidas al otro y por qué no te encierras en vos mismo, Sí. porque somos todos una comunidad. Sin duda, yo creo que son preguntas que la cultura se tiene que volver a hacer. O sea, son culturas se quiere, es decir, porque tú puedes decir, oye, porque hay en la batalla cultural la conciencia de que lo religioso, etcétera, es como algo arcaico que hay que superar. Pero lo que vas viendo en la gente que experimenta eso es Mm. que esa experiencia religiosa o esa experiencia trascendente da un sentido, da un fundamento que permite también que la sociedad evolucione y que esa mujer atienda a esos hijos y que la gente, o sea, nos conviene como cultura tener esa apertura a la trascendencia y no encerrarnos sobre nosotros mismos. Y quizás muchos de los problemas, por ejemplo, la adicción a la pornografía, que está súper, súper difundida y hay mucha gente hablando de esto, tiene al final un algo de yo en el centro, o sea, toda la energía de la potencia sexual humana está canalizada hacia nadie, excepto yo mismo. Entonces, obviamente, si tú metes ese formato de placer para mí, solo para mí, con una energía que se supone que está hecha para compartir con el mundo, pues no, eso no puede salir bien, eso no puede salir bien. O sea que esa historia que tú comentas, donde las películas siempre acaban bien cuando produce un impacto en los demás, es una buena fórmula para plantear la propia vida y la cultura. Es como decir, bueno, ¿cómo construimos esto mejor? Y dejamos de pensar en unas fórmulas donde todo sacrificio es malo, donde todo dolor es inútil, donde no tiene sentido plantearse el sentido, porque hay gente que dice eso, que no tiene sentido plantearse el sentido. Es que es una paradoja, porque en realidad lo que viene después de lo que vos estás diciendo es la felicidad. Porque, o sea, la gente lo que está buscando es ser feliz. Y vos querés ser feliz, yo también. Y uno va buscando. Y la paradoja está en que uno quiere ser feliz y se cree que vas a ser feliz vos solo. Y uno es feliz cuando uno se olvida de sí mismo y está ayudando a los demás. Sí, Y entonces es la paradoja de la vida en el fondo. ¿Por qué una persona entra en la pornografía, en las adicciones, que quiere dopamina? Porque está buscando ser feliz y lo están contando en el lugar equivocado, claro. pero te estás dando a los demás. Ahí, si una persona también tiene fe y cree en Dios y tiene una trascendencia, eso es lo que te termina dando felicidad, que me parece que se puede manifestar también. Uno dice, bueno, ¿y qué es ser feliz? ¿Es estar así a full, como se diría allá? Sí. No, yo creo que es una persona que vive en paz, que se va a dormir tranquila, que dice, bueno, mi vida tiene un sentido, estoy dejando algo en la sociedad, estoy haciendo lo que me parece que es lo mejor, cuando me equivoco puedo pedir perdón. Bueno, eso es una vida llena de sentido. Y ahí volvemos a Víctor Frank, que le volvemos al comienzo, Sí. como me estabas No, diciendo no, me en encanta, esta me encanta. conversación, ¿no? Me Pero encanta, me encanta. Juanma, gracias de verdad. Sabes que una de mis frases favoritas es de un autor que se llama J.K. Chesterton, lo cito mucho aquí en el canal, que dice, la aventura de la vida puede ser loca, pero el aventurero tiene que estar cuerdo. Y yo creo que es lo que hemos intentado hacer aquí, darle vueltas a, tenemos que vivir una aventura difícil, también tenemos que aportar a la cultura evidentemente basta mirar algunas cosas y la deriva cultural no va bien, o sea, creo que aquí hemos tocado algunos puntos, el miedo, el dolor, la falta de sentido, la falta de identificación de la propia identidad. creo que con la cultura también es importante, eh, a ver,
algo que genera la cultura es que uno piensa que todo el mundo hace algo y le da normalidad a algunas situaciones o estilos de vida que no le hacen bien al hombre. Ajá, Y si uno quiere también vivir y impactar en la cultura, es mostrar la realidad y elevar las historias de inspiración de personas que son felices, no con un estilo de vida que quizá no le hacen bien. Nosotros, desde la productora de Dígito Identidad, buscamos justamente eso también. Me sonó algo publicitoso, pero es un poco no, lo que no, 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 buscamos. no, 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 Em, para nada. que es buscar estilos de vida que te inspiren, que te hagan decir, yo quiero eso. Claro, Yo quiero esa vida. ¿Y por qué quiero esa vida? Porque esa persona está impactando, esa persona está mejorando, esa persona está haciendo que, dejando una huella en su entorno, en lo que está haciendo. A veces es un abuelo que cuida a sus nietos y uno dice, yo querría ser un abuelo como él. sí, Qué bueno que cada uno de nosotros, me parece que es como un ejercicio práctico, que uno encuentre esas personas que te dicen, yo quiero llegar a ser él y tomar decisiones de esa manera. brutal. Eh, y ahí me parece que es una manera donde uno puede ser feliz y donde me parece a mí que uno se termina encontrando que hay que ser trascendente a los demás y encontrándose con Dios, ¿no? Ese es Brutal, mi brutal. punto. Y creo que tu contenido lo confirma. He visto mucho de tus videos y he recomendado mucho de los productos que has generado tu productora porque efectivamente te despierta una inspiración a decir, bueno, incluso en momentos muy duros, ser feliz es posible y pasa por también comprometerte con hacer un mundo mejor. O sea que creo que es un buen punto de cierre. Te agradezco un montón, Juan. Tremenda conversación Gracias por la invitación. Estoy feliz de haber conversado todo este y tiempo. que sigas disfrutando Puerto Rico. Sí, hay que ir a la playa ahora cuanto antes. Yo a favor 100%. Gracias. Ah, bien.